Así que a todos los participantes les animo a iniciar esta experiencia con los requeridos para sumergirse en el saber, en la investigación, en el análisis crítico y en la producción de pensamiento que abra caminos hacia el futuro, con la esperanza de los que creen en una realidad llena de oportunidades y realización. Agradezco por la presencia de cada uno de ustedes, especialmente en este ámbito a quien nos dará la ponencia, como también a todos los que trabajan para que cada día, no solo nuestra universidad, sino nuestras universidades regionales, tengan ese empeño de seguir adelante y sobre todo de abrir caminos nuevos. Así que seamos todos bienvenidos y muchas gracias. Bueno, y que Dios bendiga este doctorado. Palabras del vicerrector Gabriel Ferrer Millán para la instalación de la primera corte del doctorado en estudios latinoamericanos. Eso. Que no se está escuchando mucho, se participa. Pero es que nadie está hablando por eso. Que no se escuche. Señoras y señores, muy buenos días, autoridades universitarias, distinguidos decanos, docentes, investigadores, invitados especiales y estimados participantes de esta primera corte del doctorado de estudios latinoamericanos de la Universidad Católica Social. Hoy vivimos un momento muy especial para nuestra institución. La apertura de este programa doctoral no es un hecho aislado, sino la expresión concreta de una universidad que cree firmemente en el conocimiento como herramienta de transformación, en la investigación como camino para el desarrollo y en la formación avanzada como pilar fundamental para el progreso de nuestras sociedades. Las universidades, especialmente en el contexto latinoamericano, tienen el desafío histórico de trascender la transmisión de saberes para convertirse en verdaderos centros de producción científica. En tiempos marcados por profundas transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales, es imprescindible que la academia asuma un rol protagónico, generando pensamiento crítico, propuestas innovadoras y soluciones pertinentes a las realidades de nuestros pueblos. En este sentido, los programas doctorales representan la más alta expresión del quehacer universitario, pues ellos se cultivan la investigación rigurosa, la reflexión profunda y la construcción de conocimiento con impacto. Este doctorado en estudios latinoamericanos nace precisamente en esa vocación: comprender nuestra región desde múltiples miradas, abordando sus complejidades con enfoque interdisciplinario y proyectando sus aportes hacia el ámbito internacional. No se trata solo de estudiar América Latina, sino de pensarla, interpretarla y contribuir a su transformación desde una perspectiva académica, comprometida, ética y humanista. En nombre de todas las autoridades universitarias, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestro canciller, Monseñor Jesús Luis Suárez, por su acompañamiento constante y firme respaldo al fortalecimiento de la academia, la investigación en esta universidad. De igual forma, transmitimos el saludo y el reconocimiento de la rectora doctora Ginette Gutiérrez, quien por compromisos previos no logra acompañar, pero hoy celebra con entusiasmo y profundo sentido institucional la apertura de este primer doctorado. Además, nuestro agradecimiento se extiende a todos los decanos cuyo compromiso ha sido clave en la consolidación de este proyecto. A todo el equipo de expertos que con dedicación, visión y rigor académico llevaron delante el proceso de justificación, diseño y estructuración para este doctorado. Su trabajo ha sido fundamental para hacer realidad este sueño institucional que hoy comienza a materializarse.
Este programa doctoral tiene además un profundo sentido humano. No solo busca formar investigadores altamente capacitados, sino también ciudadanos comprometidos, capaces de incidir en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y consciente con su identidad. La dimensión internacional que la acompaña permitirá el intercambio de saberes, la articulación con otras realidades y la proyección de nuestra universidad más allá de nuestras fronteras. Y por esa razón, hoy desde Colombia contamos con la participación del doctor Víctor Martín Fiorino, a quien agradecemos el honor de contar para el inicio de este programa, y a todos nuestros acompañantes a través de la conexión digital. En este significativo inicio, queremos dedicar esta primera clase a la memoria de nuestro padre Eduardo Ortegoza, cuya visión y entrega dejaron una huella imborrable en nuestra institución. Su legado sigue vivo en cada iniciativa que apuesta por la excelencia académica, la formación integral y el servicio a la sociedad. Que este doctorado sea también un tributo a su obra y a su compromiso con la educación. Asimismo, nos llena de orgullo compartir con todos la noticia que reafirma el crecimiento sostenido de nuestra universidad. En la más reciente sesión del Consejo Nacional de Universidades ha sido aprobado el doctorado de sociales, un nuevo programa que viene a fortalecer nuestra oferta académica y a consolidar nuestra apuesta por la investigación de alto nivel. A ustedes, apreciados doctorantes, les corresponde ahora asumir este desafío con responsabilidad, pasión y disciplina. Inician un camino que exigirá constancia, pensamiento crítico y compromiso intelectual, pero que también les brindará la oportunidad de convertirse en protagonistas del cambio, en generar conocimiento y en referentes académicos en sus respectivas áreas. Hoy no solo inauguramos una corte, hoy abrimos un espacio para el pensamiento, la investigación y la esperanza. Hoy reafirmamos que la Universidad Católica Cecilia Acosta sigue apostando por el futuro. Queda formalmente inaugurada esta primera corte del doctorado en estudios latinoamericanos. Muchas gracias. Semblanza del doctor Víctor Martín Fiorino. Doctor en Filosofía por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Estudios de postdoctorado en Ética Aplicada. Investigador emérito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación de Colombia. Doctor honoris causa y profesor emérito. Consultor académico de la UNESCO. Investigador del Programa de Ética Pública del Banco Interamericano de Desarrollo. Profesor invitado en universidades de Italia, España, Francia, México y Argentina. Profesor e investigador de la Universidad Católica de Colombia y director del Grupo de Investigación Filosofía Personalista. Miembro del claustro docente de la Universidad de Anáhuac, México, y docente del doctorado en Innovación y Sostenibilidad. Profesor del Máster Internacional Ciencia Política para la Paz y la Integración de los Pueblos de la Universidad de Salerno, Italia. Profesor del doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Miembro fundador de la Red Internacional de Mediadores Jesús Jares. A continuación, disertación y clase magistral. El pensamiento latinoamericano contemporáneo entre sus historias y desafíos pendientes, a cargo del doctor Víctor Martín Fiorino. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a las autoridades de la Universidad Cecilia Acosta, muchas gracias al Decanato de Investigación y a la Decanatura también de Filosofía y Humanidades, especialmente en la figura de la doctora Oneida Chirinos, por la invitación a compartir con ustedes este espacio académico en el cual estaremos refiriéndonos a algo que no está fuera de nosotros, sino de lo que somos parte, el pensamiento latinoamericano. Y por lo tanto, será
una visión donde miraremos nuestra propia experiencia en el campo de la filosofía y del pensamiento latinoamericano, nuestra experiencia como pueblos y como países, y nuestra experiencia como responsables del futuro, que es nuestro compromiso con las próximas generaciones. Nada mejor que la inauguración de un doctorado en pensamiento latinoamericano, cuya iniciativa me complace y felicito enormemente a sus impulsores. Nada mejor, digo, que la iniciación de este doctorado para una reflexión profunda y una reflexión autoconsciente de aquello que representa para nosotros el pensamiento latinoamericano. Reitero entonces mi agradecimiento por la invitación y vamos a compartir algunas reflexiones que espero sean aquellas que abrirán más preguntas tal vez que respuestas, pero la idea principal es esta, que esas preguntas que despierten los diferentes temas que iremos tratando en una muy apretada síntesis, dado el tiempo de que disponemos, pero que puede tener también una prolongación y una explicitación mucho más amplia en el futuro, y desde ya pues ofrezco mi colaboración para responder a todas las preguntas que se puedan generar a partir de esta intervención, canalizándolas a través de la doctora Oneida o de los demás responsables. Yo envié una presentación, voy a ver si estoy autorizado para presentar, voy a hacer el intento de ponerla aquí, si no les pido a la doctora Oneida si puede colocar la presentación. Voy a hacer el intento para manejarla yo, si logro ponerla, y si es así, vamos a buscar esa presentación. Bueno. Preferiría si la doctora Oneida me puede hacer el favor de bajar la presentación. Está en su WhatsApp y la podemos compartir. Entre tanto, haré una breve introducción al tema para poder pues afirmar esto que estamos señalando, y también para subrayar el aspecto autobiográfico que tiene buena parte de lo que aquí diremos. La Universidad del Zulia, la Universidad Cecilio Acosta y las instituciones universitarias de Maracaibo han sido testigos y protagonistas del pensamiento latinoamericano en distintos momentos de su historia, y también lo son hoy en día. Este doctorado viene a reafirmar ese protagonismo en el pensamiento latinoamericano. Justamente cuando nos referimos a la gestación del pensamiento latinoamericano, nos referimos a los lazos comunicativos de nuestros distintos pueblos que han sido permanentes a lo largo de la historia y que durante el siglo XX en particular y la apertura al siglo XXI se han reforzado como una respuesta a los entornos de diversidad en la cual nos encontramos como pueblos, como países, como sociedades, pero también entornos de complejidad, dada la múltiple incidencia de factores globales sobre el área latinoamericana, y en tercer lugar, también la alta incidencia de la conflictividad, tanto global como regional. Por lo tanto, el pensamiento latinoamericano hoy, así como lo fue en sus orígenes, es una respuesta a estos tres grandes espacios: el espacio de la diversidad, el espacio de la complejidad y el espacio de la conflictividad. Veremos con algunos de los elementos que mencionaremos a partir de ahora cuáles han sido esas respuestas y de qué manera vale la pena estudiarlas en profundidad, particularmente a nivel del doctorado, generando nuevo conocimiento, generando una nueva hermenéutica de esa experiencia humana que representa el pensamiento latinoamericano. Le consulto a la doctora Oneida si ha podido ubicar la presentación. Magnífico. Entonces vamos a poder compartirla
en este momento. La idea es entonces hacer una apretada síntesis de elementos que son sumamente ricos y que podrían ampliarse enormemente a partir de lo que aquí expondremos. Primero, queremos comenzar señalando que justamente se trata de la gestación de un nuevo pensamiento y también la gestación de un nuevo siglo de pensamiento que marca profundamente nuestra contemporaneidad. Cuando estamos hablando del pensamiento latinoamericano contemporáneo, nos estamos refiriendo a un periodo temporal que abarca, digamos, de una manera un poco flexible, el siglo XX y el siglo XXI. No es esta la ocasión para hacer un estudio de la periodicidad, pero eso puede ser motivo, pues, de otros estudios más en profundidad. Este pensamiento latinoamericano contemporáneo, siglo XX, siglo XXI, no nace obviamente de la nada, sino de un proceso cultural que se vino gestando desde la colonia. Y por eso en el comienzo queremos citar algunos antecedentes que nos permiten reforzar los ejes principales del pensamiento latinoamericano actual, contemporáneo. El primer eje que queremos señalar es el eje de la protección de la vida, el eje del interés por la vida. Como lo vamos a ver después, esto se va a relacionar también con expresiones contemporáneas de este nuevo siglo en el que estamos, como la bioética, por ejemplo, o una responsabilidad de la vida de nuestra casa común. Esta tradición de la defensa de la vida es una tradición con la que nace el pensamiento o que constituye un antecedente del pensamiento latinoamericano ya en la época colonial. Por ejemplo, citemos dos casos muy conocidos con el pensamiento de Francisco de Vitoria o de Bartolomé de las Casas. En ese periodo ya hubo, dentro de unas circunstancias históricas muy complejas, como son las de la colonización y la de los procesos con, digamos, violencia cultural que se verificaron en ese momento, de relación entre los pueblos europeos y los pueblos americanos. En tal caso, esa defensa de la vida se hizo expresa en el pensamiento de Francisco de Vitoria, que de manera justa puede ser llamado el padre de los derechos humanos, y con Bartolomé de las Casas, que también a justo título ha sido llamado el defensor de los indios, el defensor de los indígenas, y ambos representan entonces un antecedente importante de la defensa de la vida en toda su dignidad, no solamente en el nivel de la vida física, sino el de la profunda dignidad de nuestras poblaciones originarias. Un segundo momento en el cual también se da un antecedente de las actuales preocupaciones del pensamiento latinoamericano es el periodo independentista, que en muchos de sus autores latinoamericanos, como Simón Rodríguez, el maestro del Libertador, o Andrés Bello, por citar dos emblemáticos nombres venezolanos, marcaron justamente ese compromiso con la fundamentación de la libertad. Otros, Simón Bolívar u otros libertadores, estaban comprometidos con la realización de la libertad, pero para ello fue necesario que hubiese una fundamentación en el terreno del pensamiento con una síntesis de las ideas de la época, ideas que tenían raíces en el pensamiento cristiano y tenían raíces también en la Ilustración. Entonces, en el periodo independentista se subraya otro de los rasgos que va a caracterizar el pensamiento latinoamericano contemporáneo, como es el de la defensa de la libertad en sus fundamentos. Y un tercer antecedente que queremos mencionar también, ya situado en el periodo de la consolidación de las naciones emergentes en la formación de nuestras naciones, es el de la búsqueda de autonomía. Es decir, una vez conquistada la independencia a través de las luchas de nuestros libertadores,
era necesario también conquistar lo que varios autores, Enrique Dussel, Arturo Roy y otros más, han definido como esa segunda independencia. La segunda independencia fue la independencia mental que necesitábamos para poder asumir con autonomía la gestación, la puesta en marcha de nuestros nuevos países. Allí mencionamos muy al pasar, porque no tenemos el tiempo de detenernos, a figuras tan importantes como Juan Bautista Alberdi, por ejemplo, que fue uno de los primeros en marcar tanto el pensamiento como la filosofía de América Latina, o José Martí, o José Enrique Rodó, que marcaron también las reflexiones críticas sobre la cultura de la autonomía en nuestros países. Pasamos por favor a la siguiente. En la siguiente comenzamos a acercarnos a lo que queremos hablar hoy, marcando estos antecedentes ya como características del pensamiento latinoamericano de hoy, que no son, como habíamos dicho, independientes de sus antecedentes. Se inspiran en esos antecedentes de defensa de la vida, de búsqueda de fundamentación de la libertad y de reafirmación de la autonomía. En primer término, podemos caracterizar justamente el pensamiento latinoamericano como un pensamiento centrado en la persona, pero no centrado en la persona como realidad biológica, sino centrado en la dignidad de la persona, en la preocupación por el indígena, como fue en sus antecedentes, pero en la preocupación contemporánea por el pobre, por el migrante, por el diferente como persona. Entonces, esto marca ya una actualización de aquella defensa de la persona. Defender la vida, que por ejemplo también lo irá a hacer la bioética en muchos aspectos, defender la vida no solo representa defender la vida física, como lo defendían Francisco de Vitoria o Bartolomé de las Casas, sino defender principalmente la dignidad de toda persona más allá de cualquier diferencia de riqueza, condición social, cultura, etnia, religión, etc. Queremos colocar para cada uno de estos características del pensamiento latinoamericano un ejemplo anecdótico, pero que puede ser motivo de un estudio también mucho más profundo. Augusto Salazar Bondy, uno de los grandes pensadores de la filosofía latinoamericana contemporánea y también del área de la filosofía de la liberación, de la que brevemente hablaremos después, realizó y se publicó ya después de su muerte, murió prematuramente precisamente en 1974, una obra de teatro cuyo nombre es muy significativo, Bartolomé o de la dominación. Este ejemplo entonces de esta asunción contemporánea, recordando que estamos hablando del final del siglo XX, principios del siglo XXI, esta obra es una escenificación, una dramatización de un diálogo entre Bartolomé de las Casas y dos personajes más, cuyo diálogo, cuyo objetivo central es discutir acerca del proceso de dominación y de liberación, centrado siempre en la defensa de la dignidad humana. Esta obra es aconsejable, su lectura puede ser muy rica, mostrando precisamente los distintos énfasis que puede tener esa transición que ha vivido y que ha marcado a nuestros países latinoamericanos desde la colonia hasta la independencia y también en nuestros días. Entonces, primer gran eje o primera gran característica del pensamiento latinoamericano con sus antecedentes, pensamiento centrado en la persona. No es cualquier cosa decir esto, o no es una obviedad. Si hay una realidad humana hoy ausente de la cultura y de las sociedades contemporáneas, es la persona. El individuo ha estado muy presente, el sujeto como sujeto legal ha estado muy presente. O podríamos decir hoy, el Homo sapiens sapiens ha estado muy presente hasta el momento en que está siendo sustituido por la inteligencia artificial. Vale la pena decirlo. Ahora no estoy diciendo que está desapareciendo la persona.
estoy diciendo que el Homo sapiens sapiens, en la lógica cuantitativa de ir agregando capacidades a este ser humano, esa lógica sí conduce ya al término del Homo sapiens sapiens. Ya no evoluciona más, ahora evoluciona la máquina o la inteligencia artificial. Este es un interesante tema para después conversarlo en el doctorado o trabajarlo en el doctorado. La relación entre el ser humano y su creación tecnológica como la culminación y el cierre de su evolución. Pero los seres humanos, valga esta pequeña digresión, no estamos llamados a evolucionar. Nuestro destino y nuestra misión y nuestro propósito no es evolucionar, es desarrollar a la persona. Entonces, la evolución terminó con la inteligencia artificial. Lo que ahora está en buena medida comenzando en el pensamiento latinoamericano y también a nivel global es el desarrollo de la persona. Y es por eso que a nivel global el pensamiento latinoamericano ofrece una raíz muy rica. Es un pensamiento que nunca se ha alejado de la persona sufriente, de la persona real, de la persona pobre, migrante, diferente. Ha estado muy centrado desde sus orígenes, recordamos, Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria, hasta el pensamiento del siglo XX y del siglo XXI. Primer gran carácter, entonces, disruptivo. Regresar a la persona es parte de la disrupción que significa el pensamiento latinoamericano. Salirse de la lógica del individuo, del sujeto o del Homo sapiens sapiens. Esa es una lógica evolutiva. No necesitamos más lógicas evolutivas. Necesitamos lógicas transformadoras que asuman la condición personal para desarrollarla. Este es un compromiso de no poca monta, claramente, pero que en un doctorado como el que se está inaugurando es un desafío maravilloso. Una segunda característica. El pensamiento latinoamericano es un pensamiento centrado en el futuro. Podríamos decir aquí que esa dimensión del futuro es la dimensión que fue llamada desde el siglo XVI como la dimensión utópica. En la universidad donde estudié, a propósito agradezco la presentación que han hecho, en la Universidad de Lovaina en Bélgica se presentó en el siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, la utopía de Tomás Moro. Tomás Moro en persona en la Universidad de Lovaina presentó esa utopía. Poco tiempo antes de regresar a Inglaterra y de ser víctima de ese, digamos, gravísimo pecado de la humanidad contra un gran utopista. Entonces, este carácter del futuro marca una dimensión utópica como fuerza anticipativa, no solamente proyectiva, sino anticipativa de rehumanización. ¿Qué significa esto que estamos señalando? Hoy, para el pensamiento latinoamericano, la rehumanización no es proyectar lo que somos, es transformar, anticipar lo que queremos ser. Por supuesto, tomando en cuenta lo que somos, pero reorientando nuestras capacidades hacia lo que queremos ser. Por eso, un importante pensador del pensamiento latinoamericano y de la filosofía latinoamericana, Horacio Ceruti Gulber, entre otros varios más, claro, ha trabajado mucho el tema de la utopía y nos ha dejado una gran cantidad de obras que tenemos por trabajar sobre la utopía, los ensayos sobre utopía 1, 2 y 3 que publica Horacio Ceruti, amigo personal, son una fuente riquísima para estudiar este carácter del pensamiento latinoamericano. Es un pensamiento de futuro. No queremos decir del futuro, ni para el futuro, porque en ambos casos estamos colocando el futuro más allá. Queremos decir de futuro porque es un pensamiento que construye futuro hoy, con las decisiones que nos permite tomar, con la orientación de las decisiones que podemos tomar desde estas grandes características y estos grandes ejes del pensamiento latinoamericano. Y una tercera característica fundamental, estamos haciendo un gran resumen, una gran propuesta de síntesis, es que el pensamiento latinoamericano fue
y sigue siendo un pensamiento centrado en la práctica. ¿Qué significa esto? Que no innova en lo teórico. No. Sí hace innovación teórica, pero esa innovación no es de investigación pura o no es de búsqueda de un crecimiento solo teórico. Es crear pensamiento nuevo, como le corresponde a un doctorado, a partir de la práctica, de la reflexión profunda, crítica y creativa sobre la práctica. Por eso, esta característica del pensamiento latinoamericano se concretó a lo largo de esa historia y hoy también lo hace como el fundamento de un compromiso social y político que permita orientar la solución de problemas reales. También aquí colocamos un ejemplo, entre otros muchos, Arturo Roig, quien fue mi maestro en la Universidad la Universidad del Zulia, en la Universidad de Cuyo, en Mendoza, en Argentina. Por cierto, el doctor Arturo Roig fue doctor honoris causa en Venezuela, de la Universidad de los Andes, al igual que en el Zulia, en la Universidad del Zulia, recibió reconocimientos importantes con ocasión de sus visitas digamos, para dictar cursos y conferencias. Arturo Roig nos plantea ese carácter práctico del pensamiento latinoamericano, entre otros, en su obra Teoría y Práctica del Pensamiento Latinoamericano. 3 características, 3 autores elegidos como ejemplo, 3 obras. Un programa de trabajo para quien quiera investigar. Pasamos a la próxima, por favor. Los grandes ejes del pensamiento latinoamericano, junto con sus características y sus antecedentes. Primero, el eje de la historia, que vamos a ver, no es simplemente una curiosidad histórica, la búsqueda de conocer simplemente nuestros antecedentes. El eje de la historia para el pensamiento latinoamericano representa una preocupación por el autoconocimiento, por el conocernos a nosotros mismos como un compromiso y una obligación, obviamente no como una curiosidad, sino con un compromiso que nos permita cambiar para realizar esa dignidad humana en la práctica. Ese compromiso comenzó, ese compromiso de autoconocimiento, con un fuerte desarrollo en la historia del pensamiento latinoamericano de la historia de las ideas. Inicialmente, dado el contexto en el cual surgió esto a mediados del siglo XX, las primeras grandes historias comenzaron a finales de los años 40, 50 y luego se extendieron a todos los países. Nosotros mismos tuvimos el gusto y el placer de impulsar la historia de las ideas en Venezuela, produciendo algunos elementos bien interesantes también a nivel regional. Se produjo y se llevó adelante una rica experiencia internacional de la historia del pensamiento en el Zulia, y esto ha sido una etapa vinculada a las características a este eje principal del pensamiento latinoamericano. La historia no es una historia solamente, por eso también el título de nuestra intervención de hoy. Son historias que se han ido entretejiendo entre las historias nacionales de cada una de las realidades de nuestros países, las historias sociales de los procesos que nuestros países han seguido, sabiendo que hay diferencia entre el proceso de cada uno de ellos, los procesos migratorios, los procesos civilizatorios, los procesos alfabetizadores, los procesos de relación con las áreas del exterior han sido diferentes. Por ejemplo, la historia de Venezuela tiene características propias diferentes a las de Colombia o las de Argentina o a las de Chile o a las de Brasil. Pero esas historias mostraron una convergencia, el compromiso de autoconocimiento como región, como América Latina, respondiendo también a aquellas grandes iniciativas políticas, por ejemplo, de Simón Bolívar, del Congreso Anfictiónico de Panamá. Por lo tanto, esas historias nacionales, esas historias sociales y también, y esto hay que destacarlo como un lugar bien interesante porque luego se retoma en el boom de la literatura latinoamericana contemporánea, ya en nuestros antecedentes hay
en las primeras manifestaciones de nuestras literaturas nacionales hay muy ricos estudios de literatura histórica. Por lo tanto, también aquí es muy interesante esta reflexión. Un segundo gran eje del pensamiento latinoamericano contemporáneo es su interés por la cultura, el eje de la cultura. Así como en el eje histórico el interés era el del autoconocimiento, el eje de la cultura tiene como interés la preocupación por la autovaloración. Podemos preguntarnos por qué. Simplemente se nos ocurría saber quiénes somos y cuánto valemos. No, es que hasta el momento en que comenzó a desarrollarse en el siglo XX fuertemente los estudios sobre la cultura latinoamericana, esa cultura había sido objeto de estudio por instituciones, universidades, programas y autores externos, sobre todo europeos. Nos conocíamos por la mirada de otro. Y esto, si bien tiene siempre también una importancia, saber cómo nos perciben, no es el primer momento del autoconocimiento. Necesitamos conocernos por nuestros propios ojos. Y por lo tanto, esa preocupación, ese déficit, produjo una interesante propuesta, un interesante desarrollo de investigaciones, trabajos, publicaciones sobre nuestra identidad cultural, nuestro mestizaje, tanto físico como cultural, y a medida que avanza este pensamiento y este eje de la cultura, también un lugar muy especial a nivel global de los estudios sobre interculturalidad. Podemos recordar que uno de los grandes autores a nivel mundial de los estudios interculturales es Raúl Fornet Betancourt, cubano de origen, pero latinoamericano en todas sus dimensiones, y cuyos trabajos hoy son una referencia absolutamente inevitable a la hora de hablar de interculturalidad. Junto con el tema de la evolución de nuestra cultura y de nuestra autovaloración, aparece entonces allí en el eje de la cultura siempre nuestras propuestas de hacer frente a la modernidad. La modernidad venía a proponernos cosas que en algunos casos chocaban contra nuestro desarrollo cultural autónomo. Por lo tanto, una reflexión crítica sobre la modernidad marcó el pensamiento latinoamericano en todas sus etapas. Una reflexión crítica, digo, no la fácil asunción del modernismo en cualquiera de sus versiones, ya sean las versiones económicas, sociales o literarias, por ejemplo. El modernismo literario no se asumió de una manera ingenua o de una manera automática, se asumió críticamente. Y esto estuvo vinculado en América Latina, en el pensamiento latinoamericano, siempre a una visión del rescate de nuestras tradiciones. Es decir, de valorar aquellos procesos de gestación propia de la cultura. El tercer eje, muy asociado a los anteriores, es el eje de la política. El pensamiento latinoamericano, desde sus primeras expresiones, podríamos decir que ya en las intervenciones de Bartolomé de las Casas y de Francisco de Vitoria había claramente ya el germen de una filosofía política, pero en el caso del pensamiento latinoamericano se desarrolla después como expresión de esa preocupación por la práctica de la que hablábamos en la lámina anterior. El eje de la política es, en este caso, una respuesta a las necesidades de autoafirmación. Es decir, de pensar desde qué valores hacemos el ejercicio de la política, desde dónde se plantea, y obviamente el descubrimiento de las situaciones, el descubrimiento, digamos, conceptual, de las situaciones de dominación que venían desde la colonia, que seguían en los primeros pasos de nuestras repúblicas independientes, llevó justamente a una crítica de la opresión, a una crítica de la dominación, de nuevo los escritos de Salazar Bondi, de Dussel y de otros más, y a la generación, siempre dentro del eje de la política, de un pensamiento de liberación,
que cumplió un papel importante en su momento y que luego se proyectó en distintas elaboraciones del pensamiento y de la filosofía. Y también, junto a ese pensamiento de liberación, hay que mencionar con mucho énfasis y con mucha riqueza o con mucho orgullo por esa riqueza del pensamiento educativo latinoamericano, el papel social de la educación, el papel de la educación como promoción de la dignidad humana en la práctica, en la vida social, en la vida de nuestra sociedad. Y asociado a ello, el papel social también del conocimiento en general, es decir, de la ciencia. No es casual que una autora latinoamericana en el año 2000 propusiera el concepto de postciencia, es decir, no la eliminación de la ciencia o lo que está después de la ciencia, no, en el sentido de Anthony Giddens, el sociólogo inglés que dijo en algún momento acerca de la modernidad y de la posmodernidad, dijo que la posmodernidad en el núcleo era una modernidad reflexiva, es decir, algo que asumía su historia para reflexionarla y transformarla. Podríamos decir que la ciencia en la postciencia, que es una propuesta latinoamericana formulada por Esther Díaz, una investigadora argentina ya hace varias décadas, la postciencia es justamente el repensar la ciencia desde su interés social, pero no simplemente como divulgación o como proyección, sino como en su propio origen un elemento constitutivo de la ciencia. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las líneas directrices, junto con los antecedentes, las ideas fuerza, las características? Las líneas directrices del pensamiento latinoamericano. Como ven, estamos haciendo grandes síntesis, pero cada uno de estos aspectos luego ustedes lo pueden retomar, profundizar y convertir en investigación. Esas líneas directrices son las grandes preocupaciones históricas de las que hemos estado hablando: identidad, modernización, mestizaje, interculturalidad. Dirigen todos los o todas las expresiones del pensamiento latinoamericano. Otro elemento importante es que América Latina fue siempre un terreno fértil para la filosofía. Podemos pensar que ya en las instituciones coloniales, en las primeras universidades que se fundaron en América Latina, la filosofía estuvo presente, inicialmente como filosofía escolástica, como filosofía europea trasplantada, pero luego, de manera, digamos, muy importante en algunos ejemplos, como pensamiento propio. Debemos recordar que algunos de los grandes pensadores latinoamericanos precedieron, fueron antecedente de pensadores europeos que después trabajaron algunos temas que ya se habían trabajado en América Latina. Hay varios ejemplos, es un espacio muy rico para investigar, el de cómo en muchos de los espacios universitarios de las primeras universidades latinoamericanas desde la colonia, se anticipó el pensamiento posterior de las teorías europeas. Lo vamos a señalar enseguida también con un ejemplo muy concreto en Colombia. Entonces, grandes preocupaciones históricas, centralidad del espacio filosófico en el pensamiento latinoamericano, una reflexión sobre la conciencia americana. Allí debemos destacar siempre, en el tema de la conciencia americana, la figura de Leopoldo Sea, quien desarrolló en muchos de sus trabajos esta preocupación por la formación de la conciencia, es decir, el asumirnos como americanos y no asumirnos como europeos trasplantados o solamente como prolongación de las poblaciones originarias. No somos ni lo uno ni lo otro, somos el mestizaje y somos el encuentro y por lo tanto una realidad diferente. Esa conciencia americana es el punto de partida para la libertad, para la autonomía, para la realización de la condición humana del hombre latinoamericano, del ser humano latinoamericano. Un tercer lugar importante fue el lugar de la historia de las ideas, es decir, juntamente con la preocupación por la conciencia, nos preguntamos qué hemos hecho con las ideas europeas. Hemos buscado que ellas nos
colocan un molde para pensar, o hemos asumido estas ideas europeas para transformarlas, en la idea de Giddens, ¿verdad? Asumir lo europeo para hacerlo reflexivo y transformarlo. Después de todo, la idea de libertad venía de Europa, la idea de dignidad venía de Europa, la idea de el ser humano como ser libre venía de Europa. Es decir, ¿qué hemos hecho con esto? ¿La hemos trasplantado, la hemos copiado, o somos capaces, digamos, ya desde el siglo XX, de asumirlas, resignificarlas y transformarlas? Por eso es tan importante el tema de la formación de la conciencia americana. En la historia de las ideas, justamente, no entendidas como algo separado de la vida, sino como parte de los procesos sociales y también del mestizaje cultural, esto que estábamos diciendo, se destacan, entre otros, hay muchos, solo mencionamos a modo de ejemplo, Leopoldo Sea, como lo hemos dicho, Arturo Roy, con sus estudios muy interesantes sobre el desarrollo de las ideas en América Latina, o Abelardo Villegas en México, también sobre especialmente la historia de las ideas políticas en América Latina. Y finalmente también en América Latina y en el pensamiento latinoamericano fueron muy fecundas las historias especiales, aquellas historias que por un motivo u otro eran especialmente necesarias en la vida de nuestros pueblos. Por ejemplo, la historia de la cultura, ya hemos citado a Arturo Roy. Por ejemplo, la historia de la ética, hemos citado a Enrique Dussel, tuvo un papel central en toda la transformación de la ética latinoamericana, en diálogo con las éticas europeas, Habermas, Apple y otros más. La historia de la utopía, hemos citado a Horacio Ceruti, o la historia de la iglesia, también desarrollada inicialmente por Enrique Dussel. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Digamos, nos vamos concentrando ya en la parte de ir llegando a los resultados de nuestra intervención. En el pensamiento, en cada uno de los ejes que hemos dicho, pensamiento centrado en la persona, en la autonomía, en la libertad, en la práctica. ¿Por qué decimos que el pensamiento latinoamericano fue y es un pensamiento centrado en la persona? Desde el comienzo fue un pensamiento cuyo eje fue destacar la dignidad de la persona dentro de una ética de la vida. Podemos decir que desde el comienzo también de nuestras naciones, la preocupación por la vida y la preocupación también por el cuidado de la vida en común estuvo presente. Por ejemplo, como antecedente, ahí tenemos un antecedente y un precedente. Como antecedente, la defensa del indígena de Francisco de Vitoria, como lo decíamos antes, padre de los derechos humanos, o de Bartolomé de las Casas, fue ya una preocupación por la persona, no por el indígena o no por el habitante de nuestros países, el habitante originario de nuestros países, como solo un ser humano cuya vida física debía ser protegida del maltrato, de la explotación, etcétera, sino en su dignidad como persona, en su relación con la fe, en su relación con la espiritualidad. En esto debemos colocar, digamos, un paréntesis también muy breve, diciendo que no podemos pedirle ni a Bartolomé de las Casas ni a Francisco de Vitoria que piensen como un ser humano del siglo XXI, consciente de los derechos humanos, por ejemplo. Sería un anacronismo histórico. Es decir, por ejemplo, Bartolomé de las Casas fue inicialmente parte de los conquistadores y luego se transformó en defensor de los indios, defensor de los indígenas. No podemos pedirles a ellos que piensen o que hubiesen actuado o pensado como seres del siglo XXI. Por eso, cuando vemos sus figuras, tenemos que estudiarla en el contexto histórico y valorar inmensamente su aporte. Primero, defensa del indígena. Segundo, pensamiento humanista. No debemos olvidar que estos pensadores, estos dos que estamos citando y otros más, Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas, fueron contemporáneos de, por ejemplo, Tomás Moro, de quien ya hemos hablado, y su utopía, o también contemporáneos de Erasmo de Rotterdam,
que fue en alguna medida el gran impulsor del humanismo en la época del siglo XVI. En esa medida, entonces, los autores que trabajaron en América se estaban inspirando en un nuevo humanismo, preocupación que nunca ha abandonado al pensamiento latinoamericano. Es un pensamiento humanista profundo, en el cual cabe hoy la pregunta que hacíamos al comienzo. ¿Se terminó la evolución humana? No, se terminó la evolución del Homo sapiens sapiens, porque nuestra lógica no es la de la evolución. Nuestra lógica es la de transformación y el desarrollo de la persona. Con todas las dificultades que en América Latina ha tenido ese desarrollo de la persona, sigue siendo la lógica principal, no la evolución. La evolución nos diría, estamos atrasados en la evolución en relación con los países centrales. Debemos resignarnos a un país de segunda, a una región de segunda. No, esa sería la lógica de la evolución. La brecha nunca la alcanzaremos. No, no es esa la lógica. La lógica del desarrollo de la persona es mirar aquellas áreas en donde el pensamiento latinoamericano, a diferencia del pensamiento de otras grandes áreas culturales del mundo, ha hecho aportes tan originales que marcaron la cultura universal. La filosofía, la literatura, la sociología, la economía, la política tienen ejemplos de ello. Entonces, segundo carácter grande, el pensamiento humanista. Referentes, Erasmo de Rotterdam o Tomás Moro. Pensamiento de liberación, también siempre lo ha sido desde el comienzo, no solo porque nació siendo una colonia, nuestro pensamiento nació desde la colonia, sino porque se planteó la importancia de la libertad humana. Pero no solo como una idea, no solo como una idea teórica, sino como práctica y como proceso. Reivindica espacios de agencia. Ya sabemos que el ser humano tiene espacios de afectación y de agencia, es decir, elementos que nos influyen negativamente y elementos que nosotros podemos crear positivamente. El pensamiento de liberación, consciente de las situaciones de dominación, como la ha estudiado, entre otros, Augusto Salazar Bondy, sin embargo, enfatiza en las situaciones de transformación, de liberación, es decir, en la capacidad de agencia. Esto sigue vigente hoy en día como una preocupación. Las poblaciones latinoamericanas podemos tener muchas limitaciones en el terreno de la economía, en el terreno de la política, en el terreno de la democracia, en el terreno de los derechos humanos, pero justamente tenemos un potencial que debemos trabajar junto a la gente, a las poblaciones, ese potencial de agencia, de organizarnos, ser creativos y avanzar desde la afirmación de nuestra identidad latinoamericana. En la afectación nos despersonalizamos, en la agencia nos rehumanizamos. Entonces, y aquí de nuevo una pertinencia para un doctorado como el que estamos celebrando, es el lugar de la construcción. Por supuesto, a partir de la crítica de todo aquello y del diagnóstico de todo aquello que es injusto o inadecuado, pero es el lugar del aporte y de la construcción. Y finalmente también podemos proponer como un carácter decisivo del pensamiento latinoamericano su énfasis en el personalismo, que no es solamente igual al humanismo, ahora es el humanismo ya de la persona concreta. Y citamos nada más un ejemplo a modo de estudio. Colombia tiene una santa que es Santa Laura Montoya, y esta santa en los primeritos años del siglo XX adelantó un pensamiento que justamente estuvo centrado en la persona y preparó con muchos de los temas precisos después retomados el personalismo de Emmanuel Mounier en Francia, o la antropología existencial de Julián Marías en Europa. Es decir, de nuevo, ese carácter del anticipativo del pensamiento latinoamericano en muchas áreas, pero anticipativo sobre todo en la práctica, generó un pensamiento que después se expresó en las teorías filosóficas o culturales. La siguiente, por favor.
El pensamiento, segunda gran característica, entonces habíamos dicho el pensamiento de la persona, pensamiento del futuro y pensamiento de la práctica. En segundo término, el pensamiento centrado en el futuro. América Latina fue siempre un lugar donde el futuro está antes que el presente y el pasado. No es que hayamos descubierto la máquina del tiempo, aunque de alguna manera sí. Pero lo que hemos descubierto a partir de las dificultades con las que nos hemos enfrentado los latinoamericanos desde siempre, es que el futuro es capaz de transformar el presente, es decir, asumir la orientación de lo que deseamos. Aristóteles decía, la imaginación es el comienzo de la ética. Al imaginar aquello que no deseamos como rechazo de lo que tenemos, por ejemplo, la dominación, imaginar abre la posibilidad de la ética. La imaginación está en el comienzo de la ética. Otro gran pensador en el extremo, digamos, del tiempo, Aristóteles dijo, la imaginación es el comienzo de la ética. Albert Einstein dijo en el siglo XX, la imaginación es el comienzo de la ciencia. Decía él que en un invento científico hay 80% de imaginación y 20% de razón. Después la razón desarrolla. Entonces, el futuro ha dirigido a América Latina desde siempre, cambiando nuestros presentes, también hoy eso está operando, y haciendo que utilicemos de un modo diferente las fortalezas del pasado. Podemos estar convencidos, el futuro cambia el presente y el pasado. No es que los cambie fácticamente, es que nos permite tomar decisiones diferentes en el presente y nos permite utilizar nuestras potencias heredadas del pasado de otra manera. En este sentido, entonces, esa fuerza anticipativa, no proyectiva, anticipativa, de la función utópica, ha dirigido el pensamiento ya en la colonia, por ejemplo, la utopía del Dorado. Los colonizadores venían con la utopía de encontrar la ciudad del oro. Luego, en la emancipación, tuvimos la utopía del encuentro de todas las Naciones Unidas del Sur, digámoslo así. La Unión de Naciones Americanas, Bolívar y otros grandes pensadores así planteaban la utopía política. Y finalmente, en la actualidad, también esa función utópica se cumple en la autonomía y en la emancipación mental. Es la segunda independencia de la que habla Arturo Roy. Por lo tanto, ese elemento nos caracteriza, pensamiento del futuro. Pongamos dos elementos ya mucho más concretos. Sabemos que en los años 70 se publicó en Europa el informe sobre los límites del crecimiento, que fue una crítica a la desmesura antropológica, a la labor desmesurada de explotación de los recursos. Pero en el mismo tiempo, la década de los 70 del siglo XX, se publicó en Argentina por un grupo de pensadores latinoamericanos el modelo Bariloche, producido por la Fundación Bariloche, que es un ente cultural que reunía y reúne a la intelectualidad más importante de América Latina y que junto en la misma época del informe sobre los límites del crecimiento planteó un diseño alternativo, es decir, el futuro como fruto del cuidado del ambiente, pero de la transformación social, en algo que anticiparía de alguna manera los pensamientos del Papa Francisco sobre la casa común, que no es una casa común física solamente, es una casa común social y física, donde la contaminación, el deterioro ambiental afecta a las personas y particularmente a los más vulnerables. Entonces, también allí un ejemplo de anticipación del futuro que sigue vigente y sigue activo en el pensamiento latinoamericano. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿El pensamiento es auroral o nocturnal? Nos preguntamos a propósito de esa función anticipativa. Y anecdóticamente diríamos o el búho o la calandria. Del símbolo, que sería el búho, a la reflexión y a la práctica. El pensamiento nocturnal, que siempre ha caracterizado en sus símbolos a la sabiduría, a la filosofía también, es el del búho. Y ese pensamiento, de alguna manera,
tuvo su simbolización desde los inicios del pensamiento griego hasta Hegel, la figura de Hegel en el siglo XVIII, simbolizado por el búho, que es el símbolo de la reflexión al final del día, para ver en la oscuridad, digamos, después que el día termina. La conciencia, la autoconciencia. En el pensamiento latinoamericano, la figura del búho es parte de la necesidad de la conciencia, pero está marcada por la irrupción de un pensamiento auroral. En la tradición latinoamericana, entonces, Arturo Roig afirma que el pensamiento filosófico que nutre al pensamiento latinoamericano en su conjunto está simbolizado por la calandria, que es un ave del amanecer. Es el ave que anuncia lo que puede ser el nuevo día. Por lo tanto, estamos entonces estamos volcados hacia la calandria o la filosofía y el pensamiento del nuevo día, que es aquel que dirige nuestras prácticas dentro del pensamiento latinoamericano. La siguiente, por favor. Nos preguntamos en esta que si la promesa de la aurora suprime la noche. Podemos tener una lectura interesante también que relaciona esto con el pensamiento católico y cristiano. La promesa de lo que viene anula lo que estamos pasando, las dificultades que estamos pasando. No, de ninguna manera. La resignifica. La promesa de esa aurora, la promesa de un pensamiento de futuro, no anula lo que estamos viviendo, sino que hace que recobre su lugar en un éxtasis temporal, en un proceso siempre abierto a la esperanza. No la esperanza no como una ilusión simplemente, sino como una fuerza transformadora. Lo nocturnal es la conciencia de la afectación, la situación en la que estamos. El pasado es siempre un espacio de injusticias deshumanizadoras. El avance humano es ir cancelando esas injusticias. Lo auroral abre el pensamiento a la capacidad de agencia. El futuro es posibilidad de ir suprimiendo injusticias y generando justicias a condición de pensar de una manera diferente y trabajar en ella, no solamente proponerla. Lo auroral es el espacio de la esperanza, fuerza trascendente, espiritual, rehumanizadora, y el pensamiento latinoamericano es principalmente un programa ético. Así queremos presentarlo. Además de una historia, claramente, la ética arranca de una historia y de una vivencia, pero es también un pensamiento ético, un programa ético que se concreta en la investigación sobre la cultura, en la ciencia, en lo artístico, en lo político, en lo económico, todo ello centrado en la persona, en la convivencia y en la casa común. Pasamos a la próxima, ya nos acercamos a finalizar. En la próxima queremos mirar, pasamos a la próxima, por favor. Todavía no estamos allí con la lámina. Ahora sí. El pensamiento de un nuevo siglo. Lo decíamos al comienzo, el pensamiento latinoamericano inaugura un siglo que a nuestro juicio empezó en los años 70 del siglo XX. Allí esa expresión del siglo breve la hizo primero un gran pensador, un gran historiador, Hobsbawm, y también un lingüista, Sapir, hablaron de los siglos breves. A nuestro juicio, el siglo XXI como siglo de pensamiento, no como cronología, como siglo de pensamiento, empezó en el último tercio, en las décadas de los 70 del siglo XX, como avances y responsabilidades por los adelantos científicos, la bioética, el conocimiento del universo, los límites del crecimiento, los modelos de futuro, lo que veníamos señalando, y las nuevas exigencias de participación social, es decir, la conciencia de la dominación y las fuerzas transformadoras. Es un siglo de pensamiento disruptivo. Christensen no es latinoamericano, pero en los años 1995 se dio cuenta de que era una época disruptiva. Y está marcada entonces, primero por grandes avances, pero también por grandes obstáculos. No podemos dejar de mencionar que esos obstáculos, por ejemplo, fueron la proliferación de las dictaduras en América Latina en los años 70. En la década de los 70, casi todos los países de América Latina, con excepción de Venezuela y Colombia, eran dictaduras.
Entonces, ¿pero por qué eran dictaduras? Porque había un impulso de transformación que se quiso frenar, pero el impulso era ya irrefrenable. Pasamos a la próxima, por favor. Un siglo y un pensamiento marcado por la diversidad, la complejidad y la conflictividad. Estamos concluyendo ya un siglo en crisis, un pensamiento crítico. Las crisis son en buena medida signo del agotamiento de modelos tanto de acción como también de pensamiento, que América Latina está acostumbrada a, de alguna manera, asumir esas crisis y eso le da un dinamismo muy especial. Un pensamiento de las grandes transiciones. El pensamiento latinoamericano piensa las transiciones políticas con fuertes, inevitables, irrefrenables exigencias de democratización. En la economía, con economías más justas y con desarrollo sostenible real. En la educación, y esto nos interesa mucho siempre, volver a la persona, la centralidad de la persona. En la ciencia, marcando la responsabilidad. En la fe, en la religión, marcando los horizontes actuales de la fe, de la espiritualidad y de la cercanía humana. Y finalmente un siglo de emergencia, en los dos sentidos. Emergencia como dificultad, pero emergencia como surgimiento. Estamos en esa, digamos, ambigüedad, en cierto modo. Estamos en emergencia, pero la emergencia no es solo dificultad, es también lo que irrumpe y lo que tiene una fuerza de futuro irrefrenable. Pasamos a la próxima, en la que queremos ya mirar una visión sistémica. Terminaremos ya con esto. El pensamiento latinoamericano del nuevo siglo tiene algunas expresiones que son las siguientes. Esto es como un programa de estudio, tal vez. En la filosofía latinoamericana se expresa como filosofía de la liberación. Mencionamos ahí algunos de los autores: Sea, Dussel, Roig, Salazar Bondi, Miró Quesada, en la Escuela de México, de Mendoza, en Argentina, en la cual inicié mi formación. En Lima, igualmente, Miró Quesada y Salazar Bondi son de Perú. En núcleos también en Bogotá, en Santa Catarina, en Brasil, en Maracaibo, con el inicio en los años 70 de varios trabajos en filosofía latinoamericana. En segundo término, también en la filosofía, el desarrollo de la filosofía intercultural. Ya hemos mencionado a Forné Betancourt, a Ricardo Salas y a Rodolfo Kusch. Esto es como para abrir espacios de investigación. En la filosofía de la persona, destacamos dos grandes pensadores importantes, Juan Carlos Escanone y Dorando Michelini, que pueden ser también objeto de estudio e investigación. En la literatura latinoamericana mencionamos entonces, dentro de este gran espacio del pensamiento, el boom latinoamericano con grandes autores muy conocidos: García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Cortázar, Roa Bastos, cuyo eje central común es el de la crítica social y el realismo mágico. Pasamos a la próxima, por favor. En la economía latinoamericana, la teoría de la dependencia, un enfoque también del centro-periferia, un nombre emblemático, Teotonio dos Santos, de Brasil. En la ciencia y en la tecnología latinoamericana, un nuevo papel de la ciencia, abierta a la sociedad y una crítica a la tecnología. Esto lo ha hecho especialmente un científico argentino y después muchos equipos, Barsaski. En la teología, la aparición, principalmente a partir del pensamiento de Gustavo Gutiérrez, de la teología de la liberación. En la ecología crítica de Leonardo Boff. Y en la educación, estoy citando referentes solamente, la pedagogía del diálogo y la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. La siguiente, por favor. El pensamiento latinoamericano es una oportunidad de rehumanización reflexiva y práctica, encuentro de imaginación, pensamiento y acción. Vuelve a tener un peso enorme la imaginación, porque es el comienzo de la ética, pero porque somos capaces de imaginar y construir un futuro diferente. Es una oportunidad del pensamiento latinoamericano para desarrollar nuevamente la sensibilidad ante lo humano, ante la belleza, ante la trascendencia. Es un espacio comunicativo
de experiencia humana en todas sus manifestaciones. Por eso mencionábamos todas las áreas de la cultura latinoamericana y de su pensamiento. Es un lugar de diálogo crítico, reflexivo y creativo sobre la condición humana. Y es también un territorio de encuentro fraterno con la profundización tanto intelectual, social y espiritual del humano. La próxima, por favor. Y ya con esta vamos cerrando. Desafíos del pensamiento latinoamericano. Convertirse en un espacio para ver a la persona en su unidad y en su dignidad a través de programas como este que estamos hoy mencionando. Frente a sus propias, esa dignidad cotejada frente a las propias creaciones, por ejemplo, inteligencia artificial, tecnologías, y también frente a las formas que limitan la libertad humana. Reivindicación, el pensamiento latinoamericano sigue reivindicando muy fuertemente la libertad y la democracia. Pensar una nueva relación entre poder, problemas y valores. No basta la relación tradicional que fundó la ciencia y la cultura. Construir una nueva episteme reflexiva, la hemos llamado postciencia, y también reflexiva sobre la tecnología. Y también desarrollar una cultura de la integridad académica centrada en la ética. Salir del ensimismamiento egoísta que pudo haber marcado en algunas ocasiones, y por eso la filosofía latinoamericana ha sido crítica del academicismo, ese ensimismamiento que muchas veces los universitarios hemos en el pasado podido sentir, construyendo un poco lo que se llamaron estos castillos de cristal, y abrirse a nuevas formas de convivencia, la generación del pensamiento desde la colaboración social. Y finalmente esto, y con esto rindo un homenaje muy especial a quienes crearon y están impulsando este doctorado, construir una educación de futuro, que no es del futuro ni para el futuro, es de futuro, porque empieza a construir futuro aquí y ahora ya. Todos los que están en este doctorado son agentes de transformación, agentes de ese pensamiento latinoamericano y seguramente gestores del futuro. Muchas gracias. Agradecidos por la intervención y la clase magistral del doctor Víctor Martín Fiorino, iniciamos el ciclo de preguntas por parte de los presentes y los doctorantes. Invitamos al moderador, profesor Lino de la Tella. Saludos, profesor doctor Víctor Martín. Cecilia Acosta, nos sentimos muy complacidos en toda esta experiencia y con la capacidad de tener en una presentación maravillosa sistemática la historia del latinoamericano, sus grandes figuras y sus desafíos. Y esta pregunta Olivia Chich nos propone un ciudadano de proceso informativo y hace muchos años que necesitamos Bien, vamos a dar entonces la palabra a los doctorantes que van a colocar sus preguntas al doctor de sus compañeros. Adelante, también estamos participando con la ok, directamente de los canales se va a presentar. ¿Tiene alguna pregunta, por favor? En el caso de que haya preguntas, les pediría si pueden acercarse al micrófono para poder captarlas bien, porque por la resonancia del auditorio no me llega con claridad, pero si alguien usa el micrófono directamente, sí. Profesor, lo que vamos a hacer es que aquí los escuchas van a formular sus preguntas por escrito y luego se las hacemos llegar. ¿Sí? Ya es mi última participación.
Llegamos hacia la cámara la profesora María Chilina. Lo que estamos diciendo, los que están escuchando su conferencia van a recoger sus preguntas y se van a hacer a través de la profesora. Y que sean una cultura de participación, pues entonces ustedes podrán hacer WhatsApp. Que pueden, no quedarse quieta. En el caso de haber preguntas, digamos, pueden formularlas ahora, pero siempre con